tenemos encuestas de la radio, Camila, luego las vamos a poner. Se realizaron el fin de semana, igual la que sacamos el viernes. Vamos a hablar un momento con nuestro querido amigo, el ministro y comandante Patricio Donoso. Gracias, querido comandante, por esperarnos. Fue un ratito, pero había que comentar. Usted sabe que esto es calientito, usted sabe, las encuestas juegan. Gracias por la amabilidad y la gentileza. Te saludo, comandante querido, y te pregunto, ¿cuán grave es, tú eres ministro del Trabajo, cuán grave ves tú que la Corte Constitucional haya despachado, porque es así, rechazado, sobre todo lo que envió el proyecto de ley urgente del presidente respecto a la ley de quiebras? ¿Lo ves complicado para el trabajo? ¿Lo ves complicado para la consecución de trabajo? Buenos días, querido comandante. Gracias, Eduardo, mi querido comandante, amigo, fraterno. Saludo igualmente a Ramiro, a Javier, a Wendicita, a Bolívar, a Javier también, ya lo dije. Y antes de contestar tu inquietud periodística, una corrección a Ramiro: quedan 11 días de campaña, desde el lunes 7 al jueves 17, incorporados 7 y 17, son 11 días de campaña. Yo he estado en muchas campañas en mi vida y siempre contabilizo esto por costumbre, 11 días de campaña. Lo segundo, claro que es absolutamente equivocada mi opinión personal de lo que ha hecho la Corte Constitucional. Voy a poner un ejemplo de la primera acción de esta Corte Constitucional a raíz de la muerte cruzada. En la Asamblea, cuando llega un proyecto de ley de urgencia económica, esta debe ser tratada, mi estimado comandante, en 30 días. Esos 30 días incluyen 2 debates en la comisión correspondiente y 2 debates en el plenario, en forma alternativa. Comisión, plenario. Comisión, plenario. Todo eso, aparte de recibir a los actores de todas las tendencias para que comenten sobre esa ley de urgencia económica, todo eso en 30 días. Y esta Corte Constitucional se demoró 29 días en la ley económica, en aquella referida a impuestos. Increíble, pero cierto. Vamos a lo segundo. De los 4 proyectos que el presidente Lasso ha remitido a la Corte, aprobaron uno en 29 días, que son oro. Los días son oro cuando se trata de algo económicamente urgente. Y en los otros 3 negó. A mí sí me parece un error. Pero mi abuelo, que fue presidente y fundador de la Cámara de Agricultura, solía decir: hay que arar con los bueyes que se tiene. Eso es lo que hay. Y hay que trabajar con lo que existe. Creo que es un error. Desde el punto de vista laboral, otro error más. Aquel primero que cometió la Asamblea al no calificar el proyecto de ley que remitiese en su momento, el 24 de septiembre del 2021, el presidente Lasso, aquel proyecto de 3 aristas, y la tercera, cronológicamente hablando, era una nueva normativa laboral que hubiese ayudado a más de 5 millones de personas que están o desempleadas o subempleadas o viven en informalidad. Pero el CAL, el Consejo de Administración de la Legislatura, yo fui parte del CAL 4 años, 2 como vicepresidente y 8 como legislador, y sé lo que debe hacer el CAL. El CAL no direccionó ese proyecto a la comisión correspondiente y no hizo lo que en el mundo entero no se hace años, comandante, o hace décadas o lustros, no, hace siglos. Se llama debate legislativo. A través del debate pudo la Asamblea haber tratado esa iniciativa del presidente Guillermo Lasso. Y hoy la Corte hace algo también equivocada, como es rechazar proyectos que tienen implicación desde el punto de vista económico y, por supuesto, laboral, porque nada es más económicamente urgente que el empleo y el trabajo. Queda claro, por favor, Javier Segarra, adelante. Gracias, ministro. ¿Cómo le va? Buenos días. Resulta que con asamblea o sin asamblea, entonces el gobierno ha visto truncada su situación de establecer las normativas que tanto requiere el Ecuador. Y en lo laboral, particularmente, sí. Javier, buenos días, ¿cómo está? En efecto, en lo laboral, es increíble, pero todos hablan de lo laboral, todos. Y ahora los candidatos, todos hablan de lo laboral. Y en la asamblea, todos hablaban de lo laboral. Pero cuando llega un proyecto laboral, como aquel que remitió, repito, el presidente Lasso en septiembre del 2021, no lo califican y no lo debaten. Y si no estaban de acuerdo con el proyecto, incorporen sus criterios en el texto. Javier, no conozco un solo proyecto perfecto en mi vida
y tengo ya algunos años en la política, los proyectos se perfeccionan en alguna medida a través del debate, donde los legisladores, debate en el cual, perdón, los legisladores que no están de acuerdo con determinado tema, determinados artículos, ponen su opinión, pues, y si tienen mayoría, como en efecto tenía la oposición mayoría en la asamblea cerrada, pudieran haber puesto como mayoría que eran sus opiniones para que en ese debate enriquecido nazca una legislación laboral a criterio de ellos, pues. El presidente Lazo ya presentó su opinión a través de la acción del Ministerio de Trabajo, pero ni siquiera lo calificaron. Voy a exagerar un poco. Javier, no abrieron la carpeta y no lo calificaron. Entonces, frente a eso, evidentemente, una vez establecida la muerte cruzada, era la Corte la que tenía que abordar temas de orden económico urgente. Voy a poner otro ejemplo, y este sí golpea muchísimo. El proyecto aquel que se refería a los intereses, multas y recargos de los estudiantes, becarios, que no tienen empleo y no han podido pagar sus créditos. Y resulta que la Corte dijo que eso no era urgente. Por Dios, increíble, pero cierto. Bueno, esa es la Corte Constitucional, la historia se encargará de juzgarla, pero sí, claro, pero sin duda que es preocupante. Yo creo que lo fundamental es que este país pueda lograr esa institucionalidad que le permita establecer las normativas adecuadas y que cada uno vaya por el camino correcto para lograr la ansiada paz, la ansiada gobernabilidad que tanto requiere el Ecuador, ministro. Corte Constitucional, que se ha dicho de paso, aprobó el juicio político al presidente por un contrato firmado en el 2018. Si Ripley resucitase, se vuelve a morir al ver que se le inició, o se aprobó en la Corte Constitucional un juicio al presidente Lazo por algo firmado en el año 2018. Increíble, pero cierto. En efecto, esa es la Corte que tenemos, este es el país que tenemos. En 11 días se acaba la campaña electoral. Vamos a ver, y ustedes hacían análisis de las encuestas, particularmente Eduardo, el comandante Mendoza, hacía números conjuntamente con quienes están en la sala de I-99. Y claro, este momento ocurre lo de siempre, ¿no? Siempre los indecisos, los que no saben o no contestan son los más. Existe también el voto vergonzante, ustedes saben a lo que me refiero, gente que no quiere pronunciarse. Pero claro, estos 11 días, espero que, y Eduardo Mendoza hizo referencia a que esto es previo al debate, vamos a ver qué pasa después del debate. Todos los ecuatorianos estamos interesados y preocupados por el futuro del país, sin duda alguna. Esperemos que este sea bueno. Continúa con el diálogo. Gracias, Javier. Ministro, una frase buena suya. Nada hay más precario que no tener trabajo. Es suya esa frase, ¿verdad? Buena frase. La acojo como tal. La semana pasada se desarrolló en Quito un seminario o una capacitación para identificar a los tratantes y a los explotadores de trabajo laboral. Y en este sentido preocupa porque las cifras apuntan a niños y jóvenes nuevamente. Sí podríamos describir de lo que se trata porque llama la atención. A ver, ¿cómo no? Llama la atención obviamente porque en este país lo que estamos hablando últimamente es precisamente de explotación. Y obviamente al hablar de trabajo y explotación no hay nada bueno en la mitad. Así es. Yo dije en aquella inauguración de ese evento para capacitar en la lucha frontal contra la trata de personas, que es miserable, decía, mal de muchos, consuelo de bobos. Porque alguien por así dijo que este tema es un tema inherente a, bueno, los países pobres del mundo, Latinoamérica sin duda, pero ese mal de muchos, consuelo de bobos, no nos puede hacer que dejemos de lado el tratamiento de esta temática, que es muy dolorosa. Y por supuesto, esto se lo hizo con el apoyo de mi ministerio, del Ministerio de Trabajo. Están trabajando en... Sí, parece que se cortó, ¿no? Veamos si la podemos retomar. Si se no congeló la imagen. Se congeló la imagen, no hay problema. Ya vamos a retomar. Esas técnicas, muchísimos de apoyo con la idea centrada en evitar que esta trata de personas siga tan en auge, porque claro, engañan, sobre todo a las mujeres, para luego llevarlas a otros lares, para actividades perversas, como es el maltrato o abuso en orden sexual, laboral.
De tal manera que me alegro, Ramiro, que haya traído a colación este tema, porque estamos trabajando durísimo para que este problema no sea soslayado por nadie. Comandante, solamente, perdón, Bolito, una pregunta más. Sí, una pregunta más, ministro. Y pensar Encantado. que esto, claro, y pensar que esto ocurre aquí en el Ecuador. No estamos hablando de otros países. Claro. Es aquí en Ecuador. La explotación laboral, porque, como bien señala usted, toman con engaño, principalmente jóvenes, y las llevan hacia esos sitios, como en un momento se descubrió en el Oriente, que estaban trabajando en minería y en prostitución también. Claro, eso es esclavitud ya. Ya eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Una de las frases, Bolívar, Uh-huh. que se dijo en aquel seminario que hizo referencia a Ramiro, fue el hecho de que este es el costo, entre otros, el costo de no haber actualizado un marco legal laboral más idóneo, como sí lo han hecho países circundantes al Ecuador, porque el desempleo trae muchos problemas. Uno de ellos es el ver, el tener, sobre todo jóvenes, como bien lo dice Bolívar, jóvenes, mujeres, en el desempleo, en el subempleo o en la informalidad, que se ven atraídas por estos magos que cuentan maravillas y, claro, engañan, sobre todo los jóvenes. Y a esto sumemos la barbaridad que consta en la Constitución Política del Estado, que a alguien se le ocurrió poner en Montecristi. Yo fui a Montecristi a decir que no pongan semejante barbaridad. Yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano en aquel entonces, de 2007-2008, y a decirles que no pongan la barbaridad de que constitucionalmente esté prohibido el trabajo por horas. Yo trabajé por horas cuando joven, y muchos lo hicimos, comandante Bolívar, Ramiro, sí, Javier, muchos muchos trabajamos y estudiamos a la vez, pero resulta que ahora se les ocurrió poner en la Constitución, y sabemos a quién, que está prohibido el trabajo por horas, creyendo, si es que actuó de buena fe, que eso le beneficiaría al trabajador ecuatoriano. Todo lo contrario. Los jóvenes no solamente que tenemos la ilusión de contar con una profesión, una carrera técnica, una carrera profesional, sino que necesitamos trabajar. Los jóvenes de aquel entonces decía hoy, y lo hicimos, y ahora están impedidos y tenemos que inventar una serie de regulaciones de tipo normativo a través de acuerdos ministeriales, que yo lo he hecho, para más o menos canalizar la opción de que los jóvenes, y lo acaba de decir Bolívar, se vean atraídos a estas actividades ilícitas, drogas, tráfico de estupefacientes, trata de personas, antes se llamaba trata de blancas, y por supuesto, frente a eso se necesita tener el coraje que hemos tenido de decir que ese precepto o concepto constitucional fue un gravísimo error cometido en el 2007 y 2008. Gracias, ministro Eduardo. Solamente una pregunta final, ministro. Encantado. Ustedes entregaron a la Asamblea esa desprestigiada y mal mentada, porque realmente un proyecto de ley, si mal no me equivoco, para una reforma laboral o código del trabajo. ¿Qué fue, Patricio? ¿Qué fue lo que entregaron? Entregamos un proyecto que es una nueva normativa que respeta la posición de los trabajadores que están bajo la normativa del Código del Trabajo. En otras palabras, comandante, no topábamos el Código del Trabajo, pero en la nueva normativa para los 5 millones de ecuatorianos que necesitan empleo, poníamos temas muy importantes que implicaban el perder el miedo por parte de las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, para que contraten más personas. Es que de eso se trata. Si tú, comandante, entrevistas a cualquier empresario, sobre todo mediano y pequeño, el por qué no amplía su negocio si Dios mediante le está yendo bien, por qué no abre nuevas sucursales en su propia ciudad o a lo largo y ancho de la geografía nacional, te van a contestar, te lo aseguro, que con el Código del Trabajo les da miedo ampliar su nómina. Lo que tenemos que hacer es perder ese miedo. El proyecto que entregamos nosotros en el 2021 a la Asamblea y que no fue ni siquiera calificado, implicaba el que los empresarios pierdan el miedo a contratar más gente a través de inversión, a través de eliminar absurdos como, por ejemplo, el 35% de recargo cuando se contrata a una persona para reemplazar a alguien que fue a dar a luz, una secretaria, una funcionaria que va a dar a luz y se necesita contratar a alguien en forma temporal. Recarga torpemente el Código de Trabajo en un 35%. Comandante, los saloneros en Navidad, en las fiestas de Quito, las de Guayaquil, donde va la gente
tanto, ¿verdad? En Navidad, como dices tú, cuando tienes más necesidad, en el Día de la Madre, o sea, en las elecciones, en el caso de nosotros los medios que contratamos reporteros, productores, o sea, Claro. pero qué suerte corrió, comandante, qué suerte corrió el proyecto. No abrieron la carpeta, no lo calificaron y no se debatió. Y cuando yo insistí a través de muchas visitas, personalmente mías, como ministro, a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, manifestaba la necesidad de debatir ese proyecto. Y claro, utilicé mi experiencia de 8 años como legislador y 2 como vicepresidente para alentar a los legisladores que lo traten, pero nunca existió la disposición de tener el número de votos necesario. Fíjate que el Código del Trabajo establece la barbaridad de que no se puede trabajar más de 6 horas en el subsuelo. Eso estaba bien en 1938, pues, pero ahora se construyó el metro de Quito en subsuelo. El metro de Quito funciona en el subsuelo. Muchísimos parqueaderos de centros comerciales de todas las ciudades del Ecuador están en el subsuelo y se impide ese Código del Trabajo a trabajar más de 6 horas. Es que ese Código del Trabajo data de hace 84 años y hay algunas mentes que no quieren modernizar la legislación laboral porque existen sindicatos o sindicalistas que están gozosos con tener un Código del Trabajo que en la práctica se da lo que se dijo al principio de esta entrevista, nada más precario que no tener empleo. Y algunos dicen que nuestras ideas con respecto a modernizar la legislación laboral es precarizar. Tamaño absurdo, tamaño error, mi querido comandante. Gracias, mi querido ministro y comandante Patricio Donoso. Le mandamos un abrazo de lo más claro en la entrevista con Javier, Bolo y conmigo. Un abrazo, querido amigo. Seguiremos conversando, Patricio. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, comandante. Y a todos ustedes, igual. Bolívar, Eduardo, Ramiro, Javier también. Y, por supuesto, mi saludo a Wendicita, que siempre me contacta para estas entrevistas. Gracias, comandante. Sí, muy bien. Un abrazo, ministro. Gracias. Un abrazo. Perfecto. Oiga, solamente me olvidé de dar la de Telcodata. Sigamos con las encuestas, sí, sigamos, que quedó pendiente. Está el Inconfidente